Hay días en que uno se levanta, se mira al espejo y no se reconoce del todo. No porque haya cambiado el rostro, sino porque algo adentro se siente distinto. A veces cuesta creer en uno mismo, incluso cuando los demás sí lo hacen. Y otras veces todo parece estar bien, pero una voz pequeña te dice no es suficiente. Esa voz, la que critica, compara o duda, suele tener más poder del que creemos. Y sin darnos cuenta, puede moldear cómo nos vemos, cómo actuamos y hasta cómo nos tratamos. La autoestima no se construye de un día para otro. Se forma con palabras, experiencias y silencios. Y en este episodio queremos detenernos ahí, en cómo nos hablamos, en cómo nos valoramos y cómo podemos aprender a tratarnos con la misma empatía que ofrecemos a los demás. Porque quererse no siempre es fácil, pero siempre vale la pena intentarlo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Crecer con Sentido en Centro Integral Acualera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como decía el editorial, hoy día vamos a hablar de un tema... Hola, Vero, ¿cómo estás? Disculpa, no te había saludado. Hola, Vero, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Es que nos saludamos ya. Ya nos saludamos hace rato, entonces como que pasa. Oye, hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante, creo yo, ¿no es cierto? Bien hablado, pero a veces poco entendido, creo yo, ¿no? Con muchos mitos, a lo mejor. Bien mencionado. Bien mencionado. Sí. Necesario. Sí, necesario. Está siempre, finalmente, pero pocas veces lo reconocemos, creo yo. Autoestima, ¿no es cierto? Pero ¿de qué hablamos, Vero, realmente cuando hablamos de autoestima? Wow, esa es tremenda pregunta, porque la autoestima se compone de varias cosas, pues, y es algo que está en constante construcción. Y yo creo que eso es lo más importante señalar, que no es algo fijo, que no es algo que sea para toda la vida, y también que tener baja autoestima no es una patología, ni una enfermedad, ni nada de eso, sino que es algo que está en constante construcción y que se compone de diferentes dimensiones o diferentes aspectos, como por ejemplo la autoeficacia, la autopercepción, la seguridad. No sé si... Sí, mira, de ahí los vamos a mencionar, yo creo, para que quede clarito. Pero claro, la autoestima en general, yo tengo la sensación a lo mejor que cuando uno la menciona, muchas veces me ha tocado escuchar que es como la idea de quererse uno mismo, ¿no? Cuando uno habla de yo tengo, porque la idea es como yo tengo autoestima o no tengo autoestima. Y pareciera, digamos, desde lo más... que tener autoestima significa así como quererse uno mismo, pensar positivo, sentirse seguro de uno mismo. Y no tener autoestima es como todo lo contrario, pareciera. Es como no sentirse seguro de uno mismo, no quererse. Y ahí tú dijiste varias cosas que son bien interesantes y son bien claves, porque finalmente habla sobre la relación que uno tiene con uno mismo, finalmente, la autoestima, ¿no es Eso cierto? es. Yo diría que en resumen, ultra resumido, es la relación que tenemos con nosotros mismos. Y en general la gente habla como más que de tener, sí, se habla mucho de tener o no tener autoestima, también se habla de autoestima baja o alta, o baja como o alta, si claro. tuviéramos como fuera un ascensor, digamos. claro, como que fuera un termómetro, me da la impresión que si está alta está bien y si está baja está mal. Y también aparecen cuestiones como que hay que hacer cosas para tener buena autoestima. Sí. O sea, como esa, de repente, hipertrofia así como emocional de no, tenés que creerte tú mismo, tenés que sentirte capaz. Y muchas veces eso cuesta. Es que eso tiene que ver con cómo uno se ha ido construyendo en la vida, ¿no? Eso es clave. No es de un día para otro, no es que hoy día me creo el cuento, no, es una construcción que se hace a partir de los otros, a partir de la sociedad, a partir de una cultura, a partir de un contexto gigante, a partir sobre todo de nuestras relaciones primarias, en la infancia, que se empiezan a construir nuestros primeros, nuestras primeras luces. Mira, Pensamientos y creencias respecto de nosotros mismos. Mira, qué interesante lo que dijiste, porque finalmente cuando hablamos de autoestima,
o la relación que tenemos con nosotros mismos, finalmente y necesariamente tenemos que pensar qué dijeron de nosotros. O sea, los otros también están involucrados en nuestra autoestima. O sea, no es tan propia, digamos, por decirlo así. No es tan mía, sino que yo la voy construyendo en relación a mi vida, a mi historia, a cómo me nombraron, a cómo nos relacionamos. Entonces, la autoestima entonces aparece cuando yo la pongo en juego afuera mío, por decirlo así. O sea, cuando yo me relaciono con el resto, porque yo como me relaciono conmigo, me relaciono con el resto. Sí, y sabéis que esto es súper clave porque hay personas que de repente tienen una autoestima bastante fortalecida. Uh-huh. A mí me gusta decir como fortalecida o no, no sé, hay distintas formas como de nombrarla, ¿no? Sí. Pero de repente caen en relaciones que son medias tóxicas y te cambia la autoestima, po. Claro. En el caso de personas que se vinculan con personas que son más narcisistas, por ejemplo, la autoestima como no es fijo, no es estable y se construye y nos construimos a partir de la mirada de un otro, el otro es un espejo, nos espeja. Entonces, muchas veces hay relaciones de pareja, por ejemplo, que hacen que la autoestima cambie de alguna manera. O haga aparecer elementos de uno, de lo negativo. o haga aparecer elementos de uno que uno de alguna manera no sabía que estaban ahí. También. Y tú dijiste algo al principio que es bien interesante porque ¿qué es lo que... A ver, ¿cuáles son los elementos que se ponen en juego cuando está la autoestima? La autoestima, desde algún punto de vista, es multidimensional, ¿no es cierto? No es solamente un concepto, sino que es un concepto que se arma de hartas cosas, ¿no es cierto? Aquí anoté para que no se me olvidara. Aquí no anoté, ya. Autoconcepto. Que tiene que ver básicamente como qué pienso yo de mí mismo. Eso es clave, ¿no es cierto? ¿Qué pienso yo de mí mismo? Nosotros decíamos, nosotros decíamos al principio que cómo yo pienso de mí mismo es cómo yo me voy a relacionar con mi entorno, ¿no es cierto? Otro concepto es la autoimagen, cómo yo me veo. Recuerdo cuando en el editorial decíamos que si yo me levanto en la mañana y me encuentro guapo, o me pasa en la mañana algo así como bueno, digamos, que me refuerza, probablemente ese día todo va a salir bien, ¿no es cierto? Sí. O voy a andar confiado, voy a sentirme pleno, digamos, y probablemente las cosas me resulten. Pero ¿qué pasa si me levanto en la mañana y me sale una espinilla aquí en la punta de la nariz, ¿no? Y me siento feo o no me encajo? Probablemente ese día voy a andar incómodo, ¿no es cierto? Autoeficacia es otro elemento que compone la autoestima y que tiene que ver básicamente con la sensación, con qué impresión tengo yo de que soy capaz de resolver, ¿cierto? O las herramientas que yo tengo para poder resolver. Ya habíamos 3 conceptos: lo que pienso de mí mismo, cómo yo me veo y si tengo la percepción de que yo puedo resolver, ¿no es cierto? Autovaloración. Bien importante. Me premio yo a veces cuando siento que tengo algún logro, algún éxito, o no necesariamente cuando tengo algún logro, algún éxito. Me preocupo de mí, así como me cuido. Me cuido, sí, esa es una dimensión súper importante porque no es solamente el premio, sino que cuidar mi salud, cuidar mi sueño, mis ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, que dice, no sé, un ejemplo bien pedestre, pero me voy a comprar un helado porque tengo ganas de comerme un helado? Y después dicen, no, voy a guardar esta plata para algo más importante. ¿Sí? ¿Qué no le ha pasado eso? Y la autorregulación emocional, que bueno, es un elemento que tiene mucho que ver, digamos, con esa sensación que yo tengo de poder gestionar mis emociones, digamos, y de alguna manera relacionarme con ellas de manera sana. Entonces, claro, yo siempre me imagino, así como para el ejemplo, claro, una persona, por ejemplo, que tiene un concepto de sí mismo un poco deteriorado, o tiene, por ejemplo, y además de eso tiene una imagen, o no se gusta mucho, además de eso tiene esa sensación de que cuando se estresa probablemente, o hay una situación estresante, no tiene herramientas suficientes para resolver, generalmente no se cuida mucho, no se premia mucho, y además tiene esa sensación así como que se desborda. Si uno tiene esa relación con uno, imagínate cómo se va a relacionar con el resto.
Wow, gran punto está ahí ¿Te das diciendo cuenta? así, eso, porque, bueno, dentro de el cómo nos Ujú, relacionamos con nosotros mismos, Rafael Vizquerra plantea un poco que es cómo pensamos, cómo sentimos, qué percepciones tenemos, cómo nos evaluamos, ujú, si positivo o claro. negativamente, y cuáles son nuestras tendencias de comportamiento. O sea, todo esto que pensamos, que sentimos, qué percepciones tenemos, cómo nos evaluamos y cómo nos comportamos, dirigido hacia nosotros mismos. Ahí estaría como un poco el desglose también de la autoestima, y Vizquerra lo pone como una microcompetencia para la autonomía emocional. Este Ujú. es un modelo Sí, diferente, sí, sí. pero a mí me parece bien interesante porque al menos en psicoterapia, Ujú. para mí la autoestima, más que microcompetencia, es una gran competencia que va a ayudarnos en los procesos. Porque si yo estoy trabajando con una persona con una autoestima que está más fortalecida, que es sana, una autoestima Ujú. sana, más que positiva o negativa, Ujú. es una autoestima sana, voy a tener muchas mayores probabilidades de cambio Más terapéutico. recursos. Porque es un tremendo recurso, la autoestima Ujú. es un tremendo recurso para la vida. Exacto. Entonces, más allá de querernos o no querernos a nosotros mismos, cómo esto se transforma en una competencia y en un recurso para salir adelante, para iniciar y terminar proyectos, para relacionarnos con los otros, Y para darse permiso para equivocarse darse permiso para equivocarse, exacto. y que de alguna manera eso no signifique, digamos, que, que todo se pudrió, por ejemplo. Fíjate que una de las cosas interesantes que yo creo, digamos, a lo mejor a ti te ha pasado en terapia, que es que cuando la gente inicia sus procesos, como que de repente empieza a sentirse un poco mejor, ¿no? Mm. Y empieza como a conectarse con temas de repente que son importantes y ocurre, como todo en la vida, que a lo mejor una semana o un par de semanas como que se pegan un bajón y la gente tiene la sensación de retroceso, como que retrocedí, Eso es parte del proceso terapéutico. ¿ya? Entonces ahí aparece una cuestión que es clave que tú dijiste al principio, ¿verdad? Que de alguna manera esto no es fijo. No. O sea, hay efectivamente cuando uno se empieza a descubrir o prende la luz, digamos, de esta, y empieza a darse cuenta que hay cosas que de alguna manera de repente son difíciles de abordar, cuando uno se da cuenta, por ejemplo, que hay temas que uno tiene que son dolorosos, es parte del proceso también de resignificación, digamos, de ese concepto de autoestima. Por eso eh, uno lo ve, pues yo de repente lo veo que cómo se construye y se destruye, por ejemplo. Historia vital. Ese niñito, por ejemplo, que va al colegio y que en el colegio le dicen que es un niñito problema, o es flojo, o va a repetir, o constantemente se está relacionando con esa crítica, digamos, que no, que no le sabe reconocer, digamos, ese equilibrio, que hay cosas que él tiene que probablemente son valiosas, como hay cosas que de repente él tiene que mejorar, ¿no? Mm. Entonces, pasa mucho en la educación eso, de repente me pasa que me toca escuchar niños que se presentan de esa forma. Po. ¿Cuál es tu motivo de consulta? No, lo que pasa es que yo soy flojo, Me porto me mal, porto mal, no típico. hago caso. Entonces, claro, pues mira la imagen que está construyendo de sí. Po. Y Mm. de repente eso se puede a lo mejor también, digamos, prolongar en la casa. Po. ¿Cachai? Que los papás de repente pueden a lo mejor, ay, pucha, me da vergüenza que sea así. ¿Qué hice yo para merecer esto? Dicen, hay papás que dicen eso. Papá, sí, hay de todo. Hay de todo. Entonces, claro, pues ese niño va construyendo esa imagen de él como un niño problema, como un niño que se porta mal, que no hace caso. eh, y esa. Y se van Y identificando se van. hacia ese lugar Exacto. y Y finalmente van ocupando ese empiezan, espacio. Po. exacto, empiezan a ocupar ese espacio, se identifican con eso y empiezan a actuar en concordancia Ujú, con el espejo que te muestran. ujú.
Sí, es así. Y eso dura así como no, dura. Y uno crece generando esa imagen, Sí. po, ¿sí? Uno crece generando esa imagen. Bueno, yo creo que en relación a esta construcción de la autoestima, esos primeros vínculos, primeros juicios, creencias y pensamientos de los otros acerca de uno mismo son las más como incrustadas, más difíciles de disolver. Sí. Hay creencias y pensamientos que van formando nuestro autoconcepto, que por decirlo así, son como unas rutas más gruesas. Mm. ¿Ah? Y es difícil, ahí está un poco la clave, porque si bien nos estamos permanentemente construyendo, hay situaciones que marcan. Lógico. Y hay situaciones que marcan tu autoconcepto y que marcan tu personalidad. Finalmente. Sí, porque finalmente siguiendo esa línea, uno va actuando en relación, digamos, porque uno igual intenta adaptarse, po, finalmente, ¿no es cierto? Si yo estoy en un entorno, digamos, yo me imagino, si tú estás en un entorno, digamos, donde tú sientes, por ejemplo, que, que, que vienes de atrás, digamos, o que no eres suficiente, o que no estás, digamos, a la altura, indudablemente que uno intenta adaptarse a eso, po. Sí. Y ahí empieza, por ejemplo, de repente a tener conductas que son a veces un poquito autodestructivas, ¿no? ¿Ya? Por la posibilidad, evidentemente, de encajar, porque uno quiere encajar también, pues, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y ahí muchas veces pasa, me ha tocado ver de repente también en procesos de terapia, que uno empieza a actuar de una forma en que no es, para ser aceptado por el resto, por ejemplo. O se calla cosas, se guarda cosas, normaliza situaciones, normaliza conducta. Eh, la violencia muchas veces, o el relacionarse violentamente, muchas veces tiene que ver con eso, con no saber poner límites, ¿no es cierto? Con aceptar, por ejemplo, situaciones que son, digamos, que uno considera que son, sí, pues está bien, que me reten, por ejemplo. Está bien sí, pues si yo soy tonto, si me han retado toda la vida, ¿por qué mi pololo no me puede retar, por ejemplo? Qué ¿Cachai? heavy eso. Es heavy eso, ¿no? No, tremendo. Sí, porque las personas que no están acostumbradas a eso finalmente no aceptan, Ujú. a menos que... Porque hay situaciones también, pues donde las personas, como te digo, tienen una autoestima que está fortalecida, que es una autoestima sana, una relación consigo mismo sana, pero de una manera muy paulatina, con microdosis de insultos, de menosprecio, va transformando un poco esa relación, Va poniéndola en duda. va poniéndola exactamente. Va poniéndola en duda. Sí, po. Sí, po. Ahora, por eso te digo, yo creo que por eso lo interesante, digamos, es plantear muchas veces que para salir de esos focos uno tiene que mirarse uno, po. Porque uno normaliza, por ejemplo, puede encontrar normal eso. Y ahí la pregunta es para uno, po. Porque hay gente, como te digo, que está acostumbrada o normaliza el relacionarse de una manera determinada, el aceptar, por ejemplo, que la pasen por arriba, por ejemplo, como se dice vulgarmente, porque siempre ha sido así, po. Porque siempre ha sido así. Ahora, Entonces, para cerrar la idea simplemente, el límite tiene mucho que ver con eso, pues los límites tienen mucho que ver con, con, con eso que decíamos de quererse, ¿no? De entender, mira, hasta acá. Ese no es una posibilidad de decir, mira, hasta acá llegas, digamos, porque esto que yo estoy protegiendo es valioso. Cuando uno no considera que algo es valioso, no lo cuida, sí, ¿no es cierto? sí. Y cuando uno considera que tiene algo que es valioso, lo cuida, lo protege, lo trata, digamos, de que el otro no lo pase a llevar, ¿no es cierto? Por eso es importante, bueno, los procesos de terapia sirven mucho para eso, para conocerse, para descubrirse, para saber qué piensa uno de sí mismo. Ahora, y eso que tú estás diciendo es súper clave, porque finalmente en el proceso terapéutico, si bien
el foco muchas veces cuando uno tiene una demanda de atención, no es siempre la autoestima. A veces sí, hay gente que llega como quiero Claro. trabajar mi autoestima, Eso es muy cierto. pero no siempre, y muchas veces es un objetivo como más transversal. Y es necesario porque precisamente es un recurso. Y cómo partimos trabajando eso es con el autoconocimiento. O sea, si yo no me conozco, si yo no conozco mis fortalezas, mis debilidades, mis potencialidades a desarrollar, a veces uno tiene ciertas potencialidades que aparecieron en algún momento de la vida y que por distintas razones se fueron quedando Ujú. sin desarrollo, sin visibilidad, y en la terapia uno las puede ir sacando a la luz. Y eso es un tremendo recurso para trabajar todo lo otro, todo lo demás. Bueno, finalmente la terapia es eso, pues, es un reconocerse, ¿no? Mm, Es un reconocerse. Muchas veces ni siquiera tiene que ver con que uno no tenga esa herramienta. Muchas veces uno no las descubre nomás. mm, claro. O muchas veces, digamos, uno, como decís tú, las tiene muy olvidadas, digamos, finalmente. ¿Sí? Porque, claro, uno termina en algunas ocasiones y en algunos contextos limitándose. ¿No es cierto? Sí, Cla- porque para otros puede ser incómodo. Exacto. Exacto. Sí, po. Ahora, por eso te digo, creo finalmente que bueno, sí, lo que va a determinar que probablemente que tú vayas generando incluso relaciones sanas en tu entorno es que tú tengas claro eso. Mm. Sí, porque en la medida en que eso no está claro es cuando de alguna manera uno entra en estas relaciones tóxicas que decís tú mismo, por ejemplo, dijiste al principio. Y uno puede establecer relaciones tóxicas desde todo, desde chico, desde uno con el colegio, con los compañeros, después en la pareja, en el trabajo, ¿cachai? Que muchas veces también se puede caer en eso, precisamente porque uno hay ciertas cosas que calla o no dice o se reserva. Siempre me acuerdo el ejemplo de, de una niñita que me contaba que en el colegio ellos les daban como puntaje por tener el cuaderno así como ordenado, ¿cachai? ¿Ya? Y de repente decía que el profesor hacía preguntas, ¿cachai? Como para, para dar una décima o alguna ayuda para las pruebas. Pues me acuerdo que un día, no me acuerdo puntualmente qué preguntó el profesor, pero era como, ¿cuánto es 2 más 2? Y ella sabía que era 4. ¿Ya? Y la pregunta que se hacía es ¿por qué no levanté la mano? Y ahí empezamos a darnos cuenta que, claro, la pregunta que ella se hacía era ¿y será 4? ¿Por qué nadie más levantó la mano? Dudaba y decía ¿y si levanto la mano y me equivoco? Y se burlan. Y empezó, y en todo ese trayecto, ¿cachai? Que muchas veces es de segundo, que se empezaba a preguntar realmente si ella si era 4 lo que... Otro levantaba y decía, 4 profesor, bien, 5 décimas para usted. Y ella se queda con esa sensación de chuta, yo sabía. Y no lo dije. Y eso tiene que ver con la seguridad. ¿Cachai? O sea, finalmente... Pero, claro, después nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasa si te equivocas? Nada. Es que claro, pues y ahí, ¿qué pasa? ¿Cuál es el diálogo interno que se genera frente al error? ¿Qué diálogo desde afuera, cuál fue la percepción? O sea, si en tu casa te dijeron que si te equivocabas, no, era terrible, es inaceptable y tú sientes que no vas a ser querido si te equivocas, Por ejemplo. por supuesto que tu diálogo interno va a ser súper nocivo. nocivo, sí, difícil, se me dan las palabras. Sí. Claro, va a ser súper negativo frente a un error. Va a ser terrible cometer un error. Claro. Pero si no fue así, uno puede ser más amable. Claro, porque finalmente si en algún momento de tu vida tú vayas aprendiendo que del error tú podés sacar conocimiento, aprendizaje y que existe esa posibilidad dentro de ese proceso de crecimiento, claro, tú
te dais la posibilidad de equivocarte. Pero si, claro, como decís tú, la respuesta al error era inaceptable, digamos, ahí empieza, pues es mejor de repente no decir para no equivocarse, o duda uno, o pone en juego cuestiones que no tienen que ver digamos, con esa inmovilidad. Y eso, ojo, que también es muy cultural, no solamente que les pase a algunos niños, a algunas personas o a nosotros mismos en la infancia, porque yo siento que existe una cultura de intolerancia al error. Yo creo que ahora ya somos mucho más tolerantes. Hoy día los niños no tienen esa intolerancia que teníamos nosotros cuando chicos, pero tiene que ver con la cultura. Bueno, sin ir más lejos, el tema de la tolerancia a la frustración, por ejemplo, que es un concepto que también está bien manoseado este último tiempo, se genera un poco de eso. La tolerancia a la frustración no es más que aprender a relacionarse con el no como posibilidad, porque la frustración está en la vida, digamos, siempre va a estar. Siempre. Ahora, cómo yo me relaciono con eso es distinto. Pues si yo acepto que efectivamente existe el no, no hay rollo. Pero si eso no existe como posibilidad y no tengo alternativas, digamos, para buscar ante esa posibilidad, me frustro y digo, no, se acabó, no hay nada más. Y nunca están así. Entonces, finalmente igual que mágico como todos esos conceptos están relacionados, ¿viste? De una sola cosa que finalmente no tiene que ver necesariamente con quererse uno, con sentirse la última chupa del mate, o quererse, o tener, digamos, sino que trata de cómo yo me relaciono conmigo. Y eso forma parte de mi historia. O sea, mis papás, mi vida estuvo, digamos, narrando esa historia y fue construyendo esa imagen de mí mismo, cómo yo me relaciono. Y finalmente eso determina mi conducta, determina las decisiones que tomo, las cosas que hago. Si persevero o no persevero, por ejemplo, si me siento capaz de terminar algo. Todo finalmente. Todo. Heavy. Eso, así se construye. Esa voz crítica que nos acompaña esas 24/7, digamos. Esa voz crítica que de repente, digamos, no es amable con uno, ¿sí? O el extremo también puede ser, ojo, el extremo contrario, que también puede ser que hay esa voz que no es, digamos, no es suficientemente crítica y soy súper complaciente conmigo, digamos, y considero que yo tengo la respuesta para todo, digamos, que todo pasa por mí, que también puede ser, digamos, porque... Sí. O sea, es que finalmente estamos hablando de tener una autoestima sana. Claro. Y eso implica tener una relación sana flexible conmigo mismo. Claro. Flexible, que incluya lo bueno y lo malo, que cuando tengo que ser crítica conmigo misma lo sea, claro. Pero no caer en el extremo de criticarme por todo. Y ese equilibrio no es fácil, pues. Si nadie dijo que iba a ser fácil, pero es súper importante hacernos la pregunta siempre de ¿qué es lo que te dices a ti mismo? ¿Qué es lo que te dices a ti misma? Esos diálogos internos que uno tiene que... Porque son automáticos. Ojo, que cuando se activa el modo por defecto que se llama, los pensamientos son automáticos. Sí, pues, pero qué importante ponerle pausa a esa automatización y observar eso que nos decimos, observar el diálogo interno, cómo nos tratamos. Y eso yo creo que es un primer paso. Tener noción de eso a veces cuesta mucho más de lo que uno cree. Sí, porque incluye una metacognición y desarrollar la metacognición con uno mismo. Sí, por eso, pero si se logra finalmente, si uno logra ver, digamos, cuál es esa voz, qué es lo que se está diciendo, qué es lo que no está diciendo, esa cuestión automática, como el de esta niñita que decía, ¿por qué no levanté la mano? Claro. Si yo sabía, es porque hubo esa voz, po. Sí, po. Esa voz que uno no controla, que quizás cuál es, digamos, que te dice no, pues te vas a equivocar.
o no sabes. Y esas son las voces que uno tiene que hablar en psicoterapia cuando está en un proceso. Sí. Y ahí no digo, por eso te digo, no digo que sea solamente en psicoterapia, uno tiene que aprender a mirarse, a escucharse, pero efectivamente cuando uno está en terapia puede ser un poquito más fácil el camino, un poquito más rápido. Es que, claro, yo siempre digo que en este mundo loco muchas veces uno no tiene muchas opciones como para eso, porque no tiene como que todo va muy rápido, ¿no? Entonces, yo siempre le digo esto a los pacientes, o sea, si tú tienes el privilegio de estar 45 minutos, 1 hora hablando de ti, eso no es algo que siempre se puede hacer, ¿no es cierto? Por eso también cuesta un poco. Pero llevarlos, digamos, a eso, finalmente, y cuando la gente descubre lo valioso que es eso, pucha, que cambia la perspectiva, porque también la consulta es un lugar seguro, donde tú podías hacer eso sin juicio, donde está la posibilidad, entre comillas, de equivocarse, entre comillas, o de establecer hipótesis, pensarlas, digamos, y todo eso. Creo que es interesante. Oye, Vero, no sé si te parece que recomendemos algunos libritos. Sí, ¿Te tinco, ahí no? tú tenías una... Aquí nosotros... porque finalmente siempre estas cosas es bueno mirarlas, po. O sea, de alguna manera no solamente sirve, digamos, para la relación con los demás, sino que nunca es tarde para pensarse. Siempre he dicho yo eso, nunca es tarde para pensarse, pero sobre todo con los hijos, digamos, que uno siempre piensa que lo está haciendo mal. Sí. Es que claro, es que sabes que con los hijos es súper difícil el tema, porque Sí, finalmente uno siempre quiere, la mayoría queremos hacerlo bien, pero nos vamos a equivocar. Sí, pues. Siempre. Ahora siempre es bueno tener como una orientación, una lectura que te ayude a pensar, digamos, a confirmar ciertas cuestiones también que yo creo que uno, de alguna manera, sin darse cuenta, por decirlo de una forma, a mí no me gusta mucho la idea de hacerlo bien o mal, pero que también lo hace bien, cosas que efectivamente son positivas que uno tiene y mejorar otras. Mira, por ejemplo, hay un libro de Neva Milicic y Soledad López, Hijos con autoestima positiva, que está orientado a padres, ¿ya? Sobre cómo acompañar el desarrollo de autoestima de los hijos. Pues viste que Sí. lo que hablábamos, que eso es importante, ¿no es cierto? Sí, la Neva Milicic tiene harta bibliografía que es bien interesante y es bien cercana para todo el mundo. Tiene un lenguaje... Es de fácil lectura. Es de fácil lectura, tiene un súper buen lenguaje, así que yo ya la recomiendo. Otra guía para padres, por ejemplo, de Carmen Moraga, La autoestima para el corazón. ¿Sí? Una guía práctica también para que los padres puedan acompañar también el desarrollo saludable de autoestima de los niños y adolescentes. Aquí hay uno, Autoestima y Comunicación también, que es un texto más reciente, que se centra en la autoestima y la comunicación, pensando también en adultos y educadores. La comunicación es un tema importante también, digamos, en este tema. Sí, oye, el de Autoestima para el Corazón, que es de Tera Ideas, que ¿Ya? es una editorial, no sé, pero yo conozco Tera Ideas porque tiene un montón de recursos para padres y para niños. Entonces yo recomiendo que ahí le echen una miradita a todos los recursos que tienen. Ya, pues esas recomendaciones dejamos un poco para la lectura orientadora, ¿no es cierto? Porque también esa lectura orientadora que nos puede ayudar, digamos, a aprender a relacionarnos con los hijos, también nos sirve a pensarnos a nosotros, porque ahí encontramos respuestas de repente de por qué somos como somos, por qué pensamos como pensamos y por qué actuamos como actuamos. Nos puede servir, pues. Sí, y hay un montón de libros de autoayuda que te entregan algunas ideas de cómo pensarse. Eso, pues, Vero. Eso, Felipe, está súper entretenido Eso, el tema. pues, Vero. Napo, ciertas palabras al cierre, ¿no es cierto? La autoestima no se construye mirándose al espejo, sino reconociendo el valor que hay en seguir adelante, incluso cuando cuesta, ¿no es cierto? No se trata de creer que todo te sale bien, sino de confiar en que vas a aprender de lo que
de esas cosas que no salen como tú esperabas y que podían salir, ¿no es cierto? Eso es clave. Aprender a quererse no es mirarse al espejo y repetir que todo está bien, ¿no es cierto? Es mucho más profundo que eso. Es aceptar que somos personas en proceso. El proceso en esto es súper importante. Que tenemos luces, sombras que a veces nos cuesta y que está bien que así sea. O sea, la autoestima no es sentir orgullo todo el tiempo, ¿sí? Es confiar en que incluso en esos momentos difíciles sigues siendo alguien digno de respeto y afecto, ¿sí? No tienen por qué quererte solamente por tus logros, pues, ¿no? No. ¿No es cierto? Es tratarte a ti con la misma compasión que ofreces a los demás y entender que mereces el mismo cuidado que también los demás. Cada vez que eliges hablarte con amabilidad, que estás construyendo algo. Cada vez que te das otra oportunidad, estás sanando una parte que antes dudaba de su valor. Y en ese camino, la perfección de verdad no importa, lo que importa es seguir aprendiendo a acompañarte. Si este episodio te ayudó a mirarte con más empatía, te invitamos a seguir nuestro podcast en YouTube, donde seguimos hablando de salud mental, bienestar y crecimiento personal. Y si quieres apoyo y acompañamiento, puedes contactarnos también en nuestro centro de salud integral, donde trabajamos para fortalecer lo más importante, tu equilibrio emocional y la confianza en ti mismo. Eso, oye Vero, buen capítulo, ¿sí o no? Súper interesante para la gente. Los invitamos a seguirnos. Coméntenos también. Po. Comenten si tienen preguntas, dudas. Exacto, todas esas cosas. Ya, chao, los dejamos. Un abrazo fuerte. Nos vemos. Chao.